Muy buenas a todos y bienvenidos al TVOnauta. Soy Paco Domínguez y hoy vamos a hablar de historia de los cómics, ¿vale? Vamos a hablar de la Edad de Bronce. Hoy va a ser un vídeo muy largo, muy largo. De hecho, me he hecho un guión, es la primera vez en el TVOnauta que me hago un guión, vamos, un esquema, para no olvidarme de ninguno de los puntos que quiero hablar, porque tela, o sea, tela marinera. Acordaros que hablamos en el primer vídeo del origen de los superhéroes, en el segundo la Edad de Oro, tercero la Edad de Plata y este cuarto la Edad de Bronce. La Edad de Bronce, al contrario que la Edad de Plata o la Edad de Oro, no tiene un suceso detonante. Recordad, la Edad de Oro es la aparición del número 1 de Action Comics, con ese Superman levantando el coche. La Edad de Plata, hay unos que dicen que es la publicación de ese nuevo Flash, otros el número 1 de los Cuatro Fantásticos, pero bueno, estarían ahí en un margen de 1 o 2 años, sería el comienzo de la Edad de Plata. Aquí, la Edad de Bronce, no hay como digo, un suceso, sino una ristra de sucesos. En 1970 se empezaría a dar una serie de sucesos que voy a contar, y los cómics empezarían a tener un tono más adulto, ¿vale? Un tono más oscuro y un tono más adulto. Duraría hasta 1985, así. En 1985 hay un punto de inflexión en el que empieza otra edad que es mucho más oscura, mucho más adulta. La gente piensa que es ahí cuando empieza el cómic adulto, pero el germen empieza en 1970. Sin todos estos sucesos que voy a relatar de 1970, no habría luego esa edad oscura que empieza en 1985, ¿vale? 1970. Green Lantern, se añade Green Arrow a la cabecera. Green Arrow pasa a protagonizar el título con Green Lantern. Lo empiezan a hacer Denny O'Neil y Neil Adams. Y las historias empiezan a ser más adultas. Se empieza a hablar del paro, del racismo, de la contaminación, o sea, empieza a tratarse temas sociales, no solo superhéroes luchando ahí con supervillanos y tal. De hecho, en los 70, en muchos títulos, por ejemplo en Batman también de Denny O'Neil y Neil Adams, todos esos superhéroes, esa galería de superhéroes dejaría de tener tanto protagonismo y empezarían a salir villanos que que serían, pues eso, gente más mundana. En 1970 Jack Kirby deja Marvel, ¿vale? Se rompe ese dúo dinámico Stan Lee y Jack Kirby de la Edad de Plata, que sería a lo mejor el dúo más potente, el equipo creativo más potente de la Edad de Plata. Se rompe. Jack Kirby se va a DC. ¿Por qué se va a DC Jack Kirby? ¿Vale? Martin Goodman, esto lo explica John Buscema en una entrevista. Martin Goodman consideraba que Jack Kirby cobraba mucho dinero. Jack Kirby, pese a lo que digan algunas leyendas urbanas, no estaba en la indigencia, ¿vale? Jack Kirby ganaba muchísimo dinero. Tenía una mansión, se había comprado un rancho, se había comprado un rancho con caballos y tal. Entonces, ganaba mucha pasta. Martin Goodman dijo, bueno, este cobra demasiado por página, además con la producción de Jack Kirby, y decidió bajarle el precio por página. Jack Kirby se cabreó, sumado eso a una entrevista en la que un periodista entrevistó a Stan Lee y Jack Kirby y luego le concedió todo el crédito a Stan Lee, ¿vale? O sea, él entrevistó a ellos dos contestaron, y luego el periodista, pues, hemos entrevistado a Stan Lee, el creador de los superhéroes, y centró todo en Stan Lee. Eso molestaría a Jack Kirby y haría que se fuera a DC, ¿vale? La bajada de precio y la entrevista está. Cuenta John Buscema en esa entrevista que al día siguiente de Kirby ya no estar en Marvel, él entró en la oficina de Stan Lee y Stan Lee estaba hundido, porque Stan Lee quería mucho a Jack Kirby, se llevaban muy bien, y estaba como si se le hubiera muerto a alguien, estaba realmente apesadumbrado, por mucho que piense la gente. Jack Kirby no se va de Marvel por Stan Lee, se va de Marvel por Martin Goodman, y una situación injusta de que le bajan, o que él cree injusta, de que le bajan el precio por página, ¿vale? Más cosas. Julius Schwartz, en 1970 también, entra de editor en Superman.
¿Qué hace Julius Swan en Superman? Superman ya tenía una cantidad de poderes impresionantes. Cada vez le habían ido poniendo más poderes, más poderes, más poderes. Ya casi era un dios. No había ningún villano que pudiera con él, ni nadie. Era, vamos, como digo, prácticamente un dios. Julius Schwartz lo que hace, en conjunción con los autores que entraron, Denny O'Neil y Kurt Swan sería el dibujante que se encargaría de la serie, y Denny O'Neil, el mismo guionista que he dicho antes de Batman y de Green Lantern, Green Arrow, harían que Superman perdiera parte de sus poderes, perdiera bastante poder, hacerlo más humano, si se puede hacer a Superman humano, y quitar mucha parte de Krypton y hacer las historias, tratar de pues, tocar otros temas y bueno, en esta línea de los años 70. Se cancelan series de superhéroes que tienen bajas ventas o que son poco conocidas, se cancelan, y sin embargo se le empieza a dar bola a otras series. Por ejemplo, en 1970 se publica Conan, Conan el Bárbaro. Roy Thomas le convence a Stan Lee, porque Roy Thomas se había leído las novelas de Howard, y convence a Stan Lee para que cojan los derechos y empiecen a publicar Conan. Enseguida es un exitazo. Lo publica, o sea, el guión lo hace Roy Thomas, el dibujo Barry Windsor Smith, y enseguida es un exitazo. Cuenta John Buscema también que él se leyó cuando le dijeron que iba a encargarse él después de Barry Windsor Smith de Conan, se leyó las novelas y le encantaron. O sea, flipó con las novelas, y de hecho sus trabajos en Conan son los únicos cómics que él guarda, tanto de la espada salvaje Conan como de la serie de color. Llegaría un momento que John Buscema se encargaría de las 3 series, de Conan Rey, La espada salvaje Conan y Conan. Conan sería un exitazo, y después vendrían otros personajes, claro, cuando una cosa funciona, se podrían adaptar Solomon Kane, Cool, Red Sonja, o sea, un montón de personajes de Howard. DC respondería sacando el Warlord de Mike Grell, sacando Beowulf, sacando Fart y el ratonero gris, entonces series de mucha calidad. Y entonces la espada y brujería estarían en auge. Otros muchos géneros, pero los voy a comentar ahora después. No solo espada y brujería, muchos géneros entrarían en superhéroes, ¿vale? Terror, espías, artes marciales, etcétera, ciencia ficción. Ahora los comentaremos, pero quiero seguir. En la misma línea, también se empiezan a publicar muchos títulos literarios. Al triunfar Conan, se adapta también personajes de Edgar Rice Burroughs, como Tarzán, que lo harían Roy Thomas y John Buscema. Incluso luego DC también haría Tarzán con Joe Kubert. Marvel haría John Carter de Marte, también y Pelucidar, de Edgar Rice Burroughs. Haría Tom Gore de Lemuria, que aquí en España lo publicó Vértice, algunos tomitos, de Lynn Carter, ese maravilloso Lynn Carter, el pastichero oficial del pulp. Gulliver Jones de, ¿cómo se llamaba el escritor? Edwin Lester Arnold, ¿vale? Gulliver Jones también lo publicaría. Entonces adaptarían libros con el éxito de Conan. Más cosas. En 1971 el Ministerio de Sanidad le pide a Stan Lee que haga una historia sobre las drogas, ¿vale? Stan Lee dice, vale, pues perfecto. Hace una historia de Spider-Man en la que un chico se toma unas pastillas, se sube en la azotea, está a punto de matarse, para que se vean los efectos negativos de las drogas. Cuando lo mandan al Comic Code, el Comic Code dice, no, esto no, aquí se habla de las drogas, no fuera. Stan Lee dice, ya, pero que es un cómic sobre lo malas que son las drogas, sobre los efectos. No, pero no se pueden sacar drogas ni mencionar las drogas en los cómics, no, fuera. Y él dice, pero vamos a ver, que me lo ha pedido el Ministerio de Sanidad, me lo ha pedido el gobierno que haga No, que no puedes. Así que Stan Lee dijo, a tomar por culo. Le quitó el Comic Code y lo publicó sin Comic Code y a correr. El éxito de este cómic tuvo un éxito impresionante, llevó a una revisión del Comic Code, que haría que
entre varias cosas que se cambiarían en el Comic Code, sería que se podía mencionar las drogas, se podía hacer cómic con drogas, siempre que fueran para remarcar lo negativo de las drogas. Con lo cual, en DC, en Green Arrow, Green Lantern, Denny O'Neil y Neil Adams harían una historia en los números 85 y 86 con drogas también, que el sidekick de Green Arrow, Speedy, drogadicto, con aquella portada que ya mencioné cuando hablé de las portadas icónicas de Speedy chutándose y Green Lantern y Green Arrow flipados y diciendo Green Arrow, Dios mío, Speedy es un yonki. Más cosas. Se meten temas políticos, aparte de tema social, tema político. Pato Howard de Steve Gerber, una crítica ácida a muchos temas sociales y políticos de la época. Bueno, el Capitán América abría la trama del Imperio Secreto, que eso impensable antes de esa trama, en la que el número uno, bueno, no voy a hacer spoilers, por si alguien no lo ha leído, aunque pues, hacer spoilers de series de los 70, pues, pero bueno, sería un alto cargo del gobierno de los Estados Unidos, el jefe de ese Imperio Secreto del mal. ¿Qué más? En 1973 muere Gwen Stacy, ¿vale? La Edad de Oro y en la Edad de Plata y tal, los cómics eran, pues como digo, más infantiles, tal, siempre ganaban los buenos eran muy buenos, los malos eran muy malos. Tú ves cualquier cómic, Cuatro Fantásticos, los buenos eran muy buenos, Doctor Muerte o Magneto, tal, no tenían otra motivación que hacer el mal, eran muy malos, hacer el mal terrible y subyugar a la humanidad. Luego en los 70 y en los 80, sobre todo, y en los 90, se les darían motivaciones ya a esos villanos, no es tan malo. Magneto, de hecho, incluso llegaría a formar parte de la Patrulla X. Lo mismo pasa aquí en Spider-Man. De un tono, digamos, más juvenil, de repente con esa muerte de Gwen Stacy fue un mazazo para los lectores. Todos estábamos enamorados de... Bueno, yo no, pues no había nacido, yo luego lo leí esto en reediciones, pero a todo el mundo Gwen Stacy bueno, era la chica rubia, buena estudiante, que era la novia de todos, y la mataron y fue un mazazo terrible para todos. Más cosas. Sí, también empezaron a asociarse los autores, a sindicarse, se corrió la voz de que Joe Shuster y Jerry Siegel estaban en la indigencia, vivían prácticamente la pobreza. Estos sí que estaban en la indigencia, porque en la Edad de Oro no es como después que se... Por ejemplo, para que me entendáis, los más jóvenes, en la Edad de Oro no se ponía en la mayoría de los cómics ni quién era el dibujante, ni quién era el guionista, ni nadie. En las tiras de prensa se ponía el dibujante, pero no se ponía el guionista. Saber quién era el guionista de Flash Gordon cuando lo hacía Alex Raymond, o de Tarzán cuando lo dibujaba Al Foster, es difícil. O sea, yo para el libro he investigado y sí, o sea, he sacado todos los guionistas de un montón de series de tiras de prensa, pero no venían acreditados. El primero que empieza a acreditar a los autores, a todos los que intervienen en el proceso de un cómic, es Stan Lee. Stan Lee en Marvel empieza a poner el guionista, el dibujante, el colorista, el entintador y hasta el rotulista. Empieza a poner a todos los que salen intervienen en la creación de un cómic. Stan Lee, tan malo que es Stan Lee. Bueno. Entonces, los autores empiezan a sindicar, Neil Adams y varios autores empiezan a liderar un movimiento para exigir eso, que los originales sean dos autores, los derechos, royalties, tal, no sé qué, y eso también pasa en los 70 y afecta también a la industria, a todo, al tono de los cómics y a todo, porque
la lucha de los autores, pues luego se debe trasladar también a los cómics, hablando de derechos sociales y de historias y tal. Otra cosa también, en los 70 aumenta el número de personajes negros, de personajes de color, ¿vale? Porque hasta la fecha, en los 60, solo había en Marvel el Halcón y Pantera Negra, en DC prácticamente ninguno. Había personajes, sí, uno de los comandos ayudadores, Gabe Jones, y uno de los hombres de la Easy Company, de Sargento Rock en DC, pero lo que es superhéroes eran muy pocos, y en los 70 empiezan a surgir Luke Cage en Marvel, Mónica Rambeau, Blade, etc. En DC Rayo Negro, Tigre de Bronce, Vixen. Entonces empiezan a salir un montón de superhéroes negros. Se empieza a ver una diversidad. Es otro de los cambios que atrae en la Edad de Bronce. El cambio en el dibujo. Eso se ve enseguida. Mientras que en la Edad de Oro el dibujo era muy simple, muy cartoon. En la Edad de Plata hay una cierta evolución, pero también sigue siendo un dibujo, pues Jack Kirby muy espectacular, tiene mucha fuerza, pero no es realista. En la Edad de Bronce, con Neil Adams, sobre todo Neil Adams y John Buscema, Neil Adams en DC, John Buscema en Marvel, los dos abanderados serían del dibujo, del estilo, empiezan a hacer un dibujo muy realista, empiezan a hacer un dibujo mucho más realista de lo que lo hacía Jack Kirby. Y entonces eso se traslada en los cómics. Los cómics empiezan a tocar temas más adultos, como he dicho, más oscuros. Encima el dibujo es mucho más realista, pues se nota un cambio. Eso influiría, empezarían a surgir toda una generación de autores, Bernie Wrightson, John Byrne, Frank Miller, Howard Chaykin, un montón de autores influidos por Neil Adams y John Buscema, que se basan su estilo en ese realismo. Incluso Bill Sienkiewicz, que luego es el adalid del surrealismo, empieza haciendo realismo, empieza siendo un clon de Neil Adams. En Caballero Luna, en los 70, empieza siendo un clon de Neil Adams, y luego sería el defensor del surrealismo, el ejemplo del surrealismo. Cada vez que piensa uno en cómics de estilo surrealista, piensa en McKean, piensa en Sienkiewicz, ¿sabes? Porque hay muchos estilos en los cómics: realismo, impresionismo, expresionismo, surrealismo, etc. Hay muchos estilos, y como digo, en la Edad de Bronce el realismo era lo que imperaba. Más cosas, como lo que he dicho antes. Ahora me voy a extender en esto, lo de que los cómics de superhéroes desaparecen. Desaparecen, no, ¿qué coño desaparecen? Me refiero, desaparecen algunas series, y no solo se hacen cómics de superhéroes, tanto en Marvel como en DC. Se empiezan a hacer series de todo tipo. Empiezan a proliferar los cómics que no son de superhéroes en los 70. Ahora voy a desarrollar más eso que he dicho antes. Cómics de terror, o de horror, de misterio, ¿vale? Como La tumba de Drácula, como La cosa del pantano o El hombre cosa, como El motorista fantasma, como Blade, como Morbius. Empiezan a salir personajes ahí en todas las editoriales, House of Mystery, House of Secrets, yo que sé, empiezan a salir ahí un montón de series de terror, horror, etc. Ciencia ficción posapocalíptica, Kamandi, de Kirby, Deadlock, Killraven. Empiezan a salir unas series ahí, Killraven, que está basada en la Guerra de los Mundos. Pulp, mucho Pulp se empieza a adaptar. Shang-Chi, que sería hijo de Fu Manchu, el personaje de Zack Romer. Doc Savage, La Sombra, Justice Inc. en DC también, igual que La Sombra con Mike Kaluta y demás, o sea, mucha calidad. Aparte de Pulp, se empezarían a adaptar películas de ciencia ficción, famosas franquicias: Planeta de los Simios, Star Wars, 2001, ¿vale? 2001 Jack Kirby, Star Wars
con Carmine Infantino y demás, y las adaptaciones de las películas con Al Williamson, y muy bueno todo. Planeta de los Simios, la serie clásica aquí publicó Vértice. Empiezan ya con el merchandising, con las series basadas en juguetes. Micronautas, ROM, G.I. Joe, Transformers, Thundercats, o en videojuegos, Atari Force, por ejemplo. Ya empieza ahí las franquicias. Entonces, como digo, se hacen muchas más series. Steranko iría a Marvel para hacer cómics de espías en Nick Furia, El Caballero Luna de Denny O'Neil, de Doug Moench y de Bill Sienkiewicz, también tendría otro tono. No sería la típica serie, además un personaje sin poderes, un mercenario, tal, con múltiple personalidad. Jack Kirby luego volvería a Marvel y haría Pantera Negra, haría Eternos, haría pues eso, como dinosaurio diabólico, como tonos más pulp, más aventureros, más, ¿vale? Yo creo que Jack Kirby se quedó un poco descolgado, se quedó en la Edad de Plata, y cuando volvió a Marvel y empezó a hacer estas series no tenían el tono, como he dicho, del dibujo. De hecho, algunos compañeros lo llamaban Jack el vulgar, porque ese estilo tosco, tal. Fíjate que Jack Kirby era una fuerza de la naturaleza y merece todo el respeto, pero en aquel entonces, que imperaba ese dibujo realista de Buscema y Adams, pues Jack Kirby no se le entendía. Mientras todo iba a buscar un realismo, todo iba a buscar adulto, tú estás leyendo Capitán América, vas viendo todas las sagas que hay anteriores, que es una maravilla. Las armas son las armas, todo tiene un tono más adulto, más tal, y de repente llega Jack Kirby y la saga de la bomba loca, y todo super pulp, y las armas son láser y no sé qué, y te rompe un poco los esquemas. A mí me encantó la saga de la bomba loca, pero te rompe un poco los esquemas. Pero aún así, aún rompiendo un poco los esquemas, también va en consonancia, pues eso, a meter otras cosas que no eran superhéroes, que no era lo de siempre, sino son más pulp, más idas de ollas, porque tanto en Kamandi como en Pantera Negra, como en cualquiera de esas series, pues son locurones de Kirby que son maravillas. Entonces, bueno, hasta aquí la de bronce. Podría seguir hablando muchísimo más, pero bueno, prefiero parar porque me está quedando un vídeo kilométrico. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. El que quiera indagar más, como dije en la de plata, de plata no quedé contento con ese vídeo, pero bueno, que quiera indagar más, que pues eso, busque, que hay documentación a paladas. Leed cómics de los 70, la línea Marvel Limited Edition está rescatando ahí cómics, El Hombre Cosa, Hogwarts, Shang-Chi, Invasores, yo que sé, un montón de Pantera Negra, La Tumba de Drácula, etc. Y hay canela, hay cómics muy buenos de los 70, ¿vale? En DC lo mismo, Green Lantern Arrow, el Superman de O'Neill y Swan, el Batman de O'Neill y Adams, el Deadman de O'Neill y Adams también. O sea, O'Neill estaba en todos los lados. Y bueno, hay mucho. Leer cómics de los 70 que es muy bueno. Y ya digo, variado, más oscuro, más adulto. Llegaría a la de bronce, como he dicho, hasta 1985, con esa publicación de Crisis en Tierras Infinitas que destruía el multiverso de DC, y la publicación de Watchmen y El regreso del Señor de la Noche, cambiaría todo. Pero eso es otro vídeo. Espero que os haya gustado. Leed cómics, como digo siempre, y hasta la próxima. Hasta el próximo Teonauta.